Buenos días con todos, mi nombre es Ana Belén Lalangui Pinargote y en este video daré un breve análisis de la película Amor a la Vida. Este análisis antropológico y moral se lo realizará a base de las siguientes preguntas. La primera pregunta es identificar características particulares de la profesora Vivian Bering que se muestran en la película y que permiten evidenciar esa dimensión humana de la enfermedad y que puedan servir de ayuda para comprender la vivencia de enfermedad en otros pacientes sometidos a experimentación. Primero debemos que saber que la profesora Vivian Bering era una mujer literaria a quien le gustaba tratar a las letras o a las palabras con respeto. Aparenta ser una mujer firme que consigue lo que propone, destacándose en todo lo que hace, incluso en su enfermedad. Una mujer meticulosa a quien le gustaba observar a su alrededor la actitud de sus tratantes, de sus doctores, fijándose en el trato de ellos hacia los pacientes, viéndose desde su punto de vista como un objeto de prueba, como un juego donde se probarán miles de cosas sin certeza alguna de que se consiga un resultado y este sea certero, pero que en algún momento su situación se hará pública y que los méritos no se los darán a ella por haber sufrido la enfermedad tanto tiempo, o por haber sufrido o haberse sometido al tratamiento durante un largo tiempo, sino que el mérito será otorgado a los doctores especialistas que lo único que les importan, como ella lo puede ver, es la investigación sobre la humanidad, la necesidad de saber más sin pensar en los sentimientos de los pacientes, sin pensar en el inmenso dolor, angustias, conflictos psicológicos que les pueden causar. Se basa en su inteligencia para sostener su carácter fuerte, es decir, que pensaba que con solo tener inteligencia la vida sería simple, no prestaba atención a los sentimientos que en sí las personas tenían. Hasta que llegó al hospital, hasta que el tratamiento y el trato por los doctores fueron tomados como experiencia propia, fue ahí donde su percepción de la realidad cambió por completo, donde comprendió que todas las personas, incluyéndose, pueden ser débiles en algún momento de su vida. Ella tenía la costumbre de basar sus múltiples comentarios en parte de su vida pasada. Realizaba retrocesos en los cuales ella los analizaba e interpretaba como una filósofa y con palabras literarias, donde buscaba dar a conocer sus pensamientos, transmitir un conocimiento relacionados con algunos mecanismos de interacción que los profesionales aplicaban en ella. Ella se acogía a las letras como si fuera su burbuja protectora. Estas la habían hecho ser una mujer segura de sí misma, es decir, que se basaba en su conocimiento para ser una mujer rigurosa y así hablar con gran exactitud y precisión en el momento que su doctor y el residente la trataban. De aquel sentimiento de protección dado por las letras, ella se aferraba a la idea y a la sensación de que la muerte solo es un paso más de la vida de toda persona, sin demostrar temor alguna hacia ella, evidenciando a todos el aceptamiento de su proceso de la muerte. De aquellos momentos de trato en donde ella se fija que para mantener una conversación más o menos amena con sus tratantes, es decir, con sus doctores, necesitaba aplicar lo que más le gusta, investigar a fondo el significado de las palabras médicas, aún más sabiendo que son referidas a su enfermedad y los efectos que causan en su cuerpo. De ahí el interés por la adquisición de vocabulario médico. Su personalidad no solo acarreaba análisis y reflexión, sino que también ironía ante algunos comentarios del doctor, residente y enfermera, además de emplearlo en el momento de afrontar su nueva condición de enferma, dando a conocer junto con el sarcasmo lo bien que se sentía, es decir, que ella siempre decía bien el funcionamiento de la medicina, porque en sí el doctor denotaba que era el único interés que tenía en ella, es decir, lo único que quería era experimentar, ver que el tratamiento funcionara, pero no se preocupaba en lo que ella sentía, en cómo estaba anímicamente o físicamente. Mostrando así que este profesional tenía un lado frío y despegado de la bondad humana, que en sí evitaban o impedían que ella fuese una mujer de comprensibilidad ante situaciones de sensibilidad. Y la segunda pregunta es: identifique una de las necesidades que presenta la profesora Vivian Bering según se muestra en la película. Viéndolo desde el punto de ámbito antropológico y moral, una de las necesidades que presenta la profesora Vivian Bering son la compasión y el consuelo, por el simple motivo de que con el transcurso de la enfermedad ella notaba las contrariedades
que su mente presentaba a causa de los dolores y de la difícil que era conllevar la dosis. Sus pensamientos ya no solo hablaban de la rigidez de los doctores, sino que también de lo dura que ella había sido en el pasado, tanto con sus alumnos como con ella misma. Ella también se encontraba en busca de aquellas necesidades por motivo de sentirse un objeto de estudio donde los residentes solo diagnosticaban los síntomas de la enfermedad, sin fijarse por lo menos a quién se estaba tratando o cómo se encontraba anímicamente. La enfermedad la hacía una mujer mucho más dependiente, por lo cual buscaba la compañía de una persona que quisiera escucharla y al mismo tiempo disfrutar una charla con ella. Vivian Bering, a causa de la enfermedad, no solo presentaba problemas emocionales, sino que también necesitaba dormir, necesitaba descansar. En sí, la ausencia de estos le causaba una perturbación en su relajación y en su equilibrio físico y mental, llevándola a múltiples ocasiones a momentos de tristeza y soledad. La falta de estos contribuía a la decadencia de su sistema inmunológico, además del tratamiento, dado que pone a su cuerpo en un estado de vulnerabilidad, ya que al no poder descansar las horas suficientes por los dolores y constantes vómitos, sus defensas se piensan a consumirse de sus propias reservas hasta que el cuerpo no pueda enfrentar más los ataques. Es por eso que ella misma lo plantea en una de las escenas donde las defensas de su sistema inmunológico han descendido considerablemente. La frase que ella dice es: no estoy en aislamiento porque tenga cáncer, porque tengo un tumor del tamaño de un pómelo. No estoy en aislamiento, curiosamente, porque me estén tratando por cáncer. Es el tratamiento el que hace peligrar mi salud. Se pudo observar que la profesora necesitaba también sentirse escuchada, ese sentimiento de que los doctores les importaban sus inquietudes, de la manera en que se estaba dirigiendo su caso. Por la realidad es que toda persona necesita ser escuchada, y en el caso de una persona que padece una enfermedad terminal, el dolor, la tristeza y el sufrimiento es mucho más grande, por lo cual necesitan ser contagiados de alegría y personas con las cuales ellos puedan compartir parte de su vida, pequeñas vivencias, como lo hizo la profesora con la enfermera. La atención de una persona, de un amigo, reduce la tristeza porque de cierto modo la pena, cuando se comparte, es aliviada. En sí, escuchar a una persona nos hace apreciar los pequeños momentos con ellos, cómo se siente, cómo piensa, cómo afronta la vida, porque es como nos ayuda a descubrir más de las personas que nos rodean. La profesora también tenía la necesidad de adquirir e investigar palabras nuevas, de saber el vocabulario médico, a pesar de considerar que aquellos términos médicos eran menos educadores, por el motivo de que era la única defensa que tenía en el momento de que ella era analizada anatómicamente, es decir, en el momento que se reunían múltiples doctores a analizarla, a observar su enfermedad. Adquirir nuevos conocimientos es la única manera de poder saciar la curiosidad, de entender algo, de comprender la incómoda sensación de frustración cuando un término no es entendido ni captado en alguna explicación. De ahí se puede observar el impulso, el afán de conocer nuevos términos, lo cual ayudaría a la profesora a entender cuáles son las causas de un acontecimiento clínico que le ocurra, o con qué se relacionan los sucesos que ella tiene en su organismo, con su enfermedad o sobre los agentes implicados. La siguiente pregunta que se responderá es: realice una reflexión bioética del personal médico y que deben ser consideradas en la valoración completa del caso. En la película se puede observar que el médico se hacía autónomo de las dosis que la profesora debía recibir sin preguntarle su opinión, desplazando por completo el valor de la autonomía del paciente, el derecho del enfermo a ser informado, el consentimiento informado, los límites del derecho a información por el interés de la salud del paciente con una amplia gama de posibilidades, la protección de los derechos humanos, la protección de la dignidad humana, el máximo respeto a la libertad personal, la voluntad humanizadora de la acción sanitaria. Es por esto que el respeto y la justicia no son parte de los principios que mantienen los médicos, sino que existe furor terapéutico. Es por aquella autoridad que la satisfacción de los médicos es consecuencia de los resultados positivos obtenidos en su investigación, al margen del estado de la paciente. El trato no es humanitario ni asistencial. La revisión médica hacia ella era un poco delicada por parte del equipo médico. Se realiza de modo inesperado, sin preparación, utilizando un vocabulario poco entendible ante la persona,
un dialecto médico muy incivil, es decir, muy directo, totalmente ajeno a una persona muy enferma y sufriente. Expone lo que en realidad en algunos casos pasa entre la relación médico-paciente, donde una vista médica solo implica que el médico hable y el paciente asienta con la cabeza lo que entendió, sin haber captado algunas cosas. Se deja manipular, palpar de forma grosera y que piense que todo eso viene incluido en la cita médica, olvidando el trato ético que todo paciente merece. Aquella situación fue mostrada en la película cuando los alumnos del doctor entraron, palparon y no se fijaron en que Vivian estaba viva, padecía dolor y contenía mucho sentimiento. ¿Qué trata de decir cuando dice no se fijaron? Es decir, que ni siquiera se quedaron ahí a preguntarle cómo se sentía, cómo estaba su día, qué fue lo que sintió durante toda la semana, nada. Aquí los médicos transgreden totalmente el principio de maleficencia, el de no hacer daño, debido a que el tratamiento que emplean con la paciente produce un considerable daño al organismo conocido y que fue usado con la finalidad de experimentar en el paciente la efectividad del tratamiento. Hay circunstancias en las cuales la ciencia, por tratar de conseguir solo una investigación, se olvida de la dignidad humana. Ven al paciente como un objeto del laboratorio, sin pensar que detrás de cada uno de ellos hay una familia que sufre. Si bien todo aquello que se hace va en pro del bienestar de la ciencia, aquello puede causar más daño que el beneficio que genera. Nunca debemos olvidar que nos estamos formando no tan solo como profesionales, también estamos siendo formados para ser brindadores de esperanza, o tal vez a veces no podremos ni siquiera ofrecer eso. A veces una sola palabra honesta entrega tranquilidad a ese ser que sufre y espera respuestas, y que en este caso sean positivas. Es notable percibir que en la película la enfermera, a diferencia de los médicos, mantiene los principios antes mencionados: justicia, respeto por la dignidad humana y no hacer daño. Ella, sabiendo el daño que se le hacía a la paciente, decide ir con la verdad a la paciente e informarle acerca de la opción de elegir la vida o la muerte en el caso que sufra un paro cardíaco, donde ella decide la muerte como tal, es decir, que ella decide morir en vez de resucitación, lo cual es respetado gracias a la enfermera, que mantiene con firmeza el respeto a la autonomía de la paciente en el momento de su muerte y persevera la voluntad de la paciente. Además, se pudo observar el compromiso y el deseo del personal sanitario a actuar en beneficio del enfermo, no exclusiva y reductivamente para conocer mejor la enfermedad o poder afrontarla, sino de modo muy necesario para beneficiar a los enfermos a larga y a la corta, para conocer mejor su estado anímico, para saber respetar su situación, cuidar y amar al sufriente, tal como se proyecta en la bioética personalista. La siguiente pregunta es: ¿cuál es el mensaje que se busca transmitir la película a la sociedad en este sentido? Pienso que es muy clara la lección de vida que nos muestra la verdad, ya que nos muestra la verdad cruda de cómo se sienten los pacientes después de cada interacción con el personal sanitario, y que en realidad preguntar un par de cosas de la vida de la persona y del paciente no cuesta nada, y que el esfuerzo de estar en la habitación y hacer sentir a la paciente que no está solo en mínimo, que está el personal de salud para comprenderlo y ayudarlo en todo lo que se pueda. Además de eso, nos permite darnos cuenta ante todo de las malas actitudes que tienen algunos doctores, porque de ello depende la mejor o peor estancia de las personas que están enfermas, quienes la están pasando suficientemente mal como para aceptar el maltrato de estos doctores. También nos transmite la honestidad con la que se debe dirigir a un paciente, lo que ellos esperan del personal de salud, como una mano cercana, una palabra sincera. No importa el color, la clase social, ni menos el nivel educacional. Los pacientes tienen la obligación de ser comunicados y de ser tratados como seres dignos, aun estando condenados a una enfermedad mortal. Tienen derechos propios de cada persona, de saber elegir y de ser tratados con respeto y dignidad.
Los pacientes y cualquier persona son seres independientes y autónomos con derecho a decidir bajo su responsabilidad los actos, ya sean buenos o malos para su vida. Es él quien decide si desea ser reanimado o no, la cual deberá ser respetada por todo personal de salud, recalcando que no basta con tener muchos conocimientos, sino el saber transmitirlos y aplicarlos en beneficencia de los demás, no para intereses propios. También nos permite analizar el modelo biomédico y biopsicosocial del personal de salud, y cómo es tan fácil caer en lo biomédico por no involucrar sentimientos y actuar de manera rígida y odiosa, mostrando que el doctor es el más inteligente en esa sala. Y ese no es el punto, simplemente que el modelo biopsicosocial tenemos que es establecer una relación médica-paciente adecuada, ver a las personas como personas y no como números de camilla o experimentos. Además nos muestra la realidad y el esfuerzo por amar algo tan preciado como la vida humana, sabiendo que todos somos poseedores del regalo de la vida. Además nos muestra que se debe aprender a transmitir un conocimiento en construcción, conocer y fomentar habilidades para el trabajo en equipo, aprender a empatizar y combinar la formación técnica científica con la humanística a la cabecera del enfermo. Nos enseña que la relación médico-paciente es una modalidad de las múltiples relaciones interpersonales que realiza el hombre. Esta permite al enfermo satisfacer su deseo y necesidad de salud y al médico cumplir con una de sus funciones sociales más importantes. El reconocimiento del valor de la relación médico-paciente y su importancia desde el punto de vista psicológico está encontrado con el reconocimiento del valor de la visión integral del hombre, mostrando que no solo la relación médico-paciente actúa en la buena convivencia hospitalaria, sino que la moral interviene en este ambiente poniendo de manera reflejante el deber, las costumbres, que determinan cuáles actos son buenos y cuáles actos son malos, siendo la acción humana reflexiva, no exclusivamente intuitiva como cimientos en conceptos, es decir, que no solamente se basa todo en saberes, en conocimientos científicos, sino también en sentimientos. Muchas gracias por su atención.